Saludos buenas y bienvenidos a nuestro canal TH Review. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar por qué Linux, GNU Linux es mejor que Windows, quizá en todas sus versiones, por así decir. Pero se preguntarán si GNU Linux o cualquiera de sus variantes, como por ejemplo lo es Ubuntu, no viene preinstalado o se ve más común en computadoras o ordenadores de hoy en día. Pero esa ventaja se genera desde antes de que GNU Linux se hiciera. Algo que cabe destacar es que la mayoría de computadoras, por así decirlo, genera publicidad al presentar a sus usuarios una computadora nueva pero con Windows instalado, preinstalado de fábrica, por así decir. Pero a diferencia de Linux, Windows desde sus inicios está cobrando sus licencias. ¿Qué pasa con estas licencias? Quizá tú no la pagas, pero por ejemplo tú armas una computadora y te sale bastante caro comprar una licencia de forma correcta, de forma legal. ¿Qué pasa con esas licencias? Esas licencias son proveídas, como por ejemplo a computadoras como son HP, Toshiba y otras cosas. ¿Qué pasa con esas licencias? Salen totalmente baratas, pueden salir a 2, 3 dólares su unidad, a comparación del usuario promedio, que podría costar más, mucho más, quizás 200, 600 dólares. ¿Qué pasa con eso? Bueno, Microsoft le pasa esa licencia a un bajo costo, a consecuencia de que tendrán más usuarios, sus computadoras vendrán con el sistema y esas computadoras serían presentadas con Windows, por así decirlo, le harían publicidad al sistema. Ahora bien, ya sabiendo de las licencias, la preinstalación por parte de los fabricantes a sus computadoras, porque ya GNU Linux no es tan compatible o por así decirlo, no es tan común verlo en computadoras. Bueno, para tú tener GNU Linux o alguna rama de ella, tienes que instalarla, tienes que bootear una memoria, tienes que borrar el almacenamiento, por así decirlo, formatearlo para preinstalar ese sistema. Y ese sistema viene sin aplicaciones como por ejemplo el pack de Office, que en muchas computadoras viene preinstalada. En GNU Linux es muy difícil tú tener de forma oficial el pack de Office o muchas aplicaciones como por ejemplo puede ser Adobe Premiere. Pero dentro de eso no es todo malo. ¿Por qué? Porque GNU Linux o por ejemplo Ubuntu está más optimizado que por ejemplo Windows, totalmente Windows. ¿Por qué? Porque puedes revivir computadoras totalmente viejas con una versión actual de GNU Linux, lo cual es muy raro tú tenerlo en Windows. Uno de los mejores usos que le puedes dar a GNU Linux es revivir computadoras antiguas. ¿Por qué? Porque un sistema actual con actualizaciones de mejoras les puedes correr computadoras de hace 10 años, algo que es totalmente raro en Windows, a menos que tengan procesadores y por ejemplo componentes bastante potentes para mejorarlo al momento de correrlo. Las optimizaciones en Windows son tan malas que yo tengo un i3 séptima generación, 8 GB de RAM y un almacenamiento bastante rápido y yo no puedo usar Windows 11 de manera oficial, no puedo usarlo totalmente. A comparación de Windows, GNU Linux podemos correr versiones actuales con computadoras de hace 10 años. Eso lo puedes hacer con una versión actual de Windows y una versión actual de Ubuntu, por ejemplo, y verás la diferencia de estas dos, la fluidez que cada uno de esos sistemas te ofrece. Ya sabiendo esto, gracias por el video, suscríbanse, like y compartan.